¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta colaboración con redcouch.mx y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? He estado pensando en, en una frase que decimos muy frecuentemente. Voy a dejar todo en manos de Dios. ¿Sabe? Si nosotros nos ponemos a pensar lo que quedó plasmado en la Biblia, es un ejemplo de las cosas, de cómo empezar nuestro camino de fe. No una imitación, sino una guía. Y en la Biblia no hubo ningún hombre que simplemente tuviera una fe ciega. ¿Qué quiere decir? No hubo ningún hombre que decidiera dejar sus cosas en manos de Dios y desentenderse como nosotros hacemos el día de hoy. Al contrario, cuando decidió dejar las cosas en manos de Dios, fue y buscó a Dios y se metió a escuchar a Dios y se puso a obedecer a Dios. Ahí está uno de los ejemplos que más me gustan, Abraham, quien caminaba y avanzaba a lo largo del camino y cada vez que se detenía, ahora sí que montaba un altar y se encontraba con Dios y dejaba una señal de que Dios se había encontrado con él en ese lugar, y de ahí caminaba y siempre buscaba esa instrucción puntual en cada lugar en donde iba. No en vano le llaman el padre de la fe. Abraham dejó todo en manos de Dios, pero permitió que Dios le hablara. Cuando Moisés empezó a guiar al pueblo de Israel, dejó todo en manos de Dios, tanto que ni siquiera se percataba cuando la gente hablaba mal de él o cuando la gente se quejaba, pero primero iba y buscaba la voz de Dios y ponía su oído atento a lo que Dios tenía que decirle. Abandonarnos en Cristo es una cosa interesante, pero quiere decir que nuestra total atención va a estar dedicada a Él y a la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos atrevemos a hacer las cosas como Dios las planteó en la Biblia, entonces empiezan a suceder. Jesús hubo un momento en el que dejó de pensar y fue al Getsemaní y le dijo: Señor, viene la parte difícil y no quiero meterme a pensar. Me voy a poner en tus manos, voy a dejar que tu voz me llene, para que no solamente sepa el cómo, sino también tenga el corazón preparado para llevarlo y hacerlo de la manera adecuada. Y yo creo que eso es lo que le da valor a las situaciones. Eso le ayudó a Pablo en sus tiempos de cárcel, en los momentos en los que lo flagelaron, y etcétera, etcétera. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados y muchas veces no tenemos ni siquiera el interés de escuchar la voz de Dios. Pero si vamos a dejarlo todo en manos de Dios, quiere decir que le vamos a dar el control a Él, pero que vamos a seguir siendo parte activa de nuestra vida. Ni modo que nos apaguemos a nosotros mismos, ¿sí? Y regresemos cuando ya todo esté solucionado. No, es por medio de nosotros que las cosas van a suceder. Y eso es emocionante, porque entonces nos damos cuenta que empezaremos a vivir una vida a prueba de errores. ¿Qué quiere decir esto? Dejaremos de equivocarnos, porque Dios no se equivoca. Ciertamente Abraham se equivocó cuando dejó de hacer las cosas al modo de Dios. Abraham fue y tuvo un hijo con Agar, y a partir de ese momento la voz de Dios se apagó, porque Abraham estaba haciendo las cosas en su propio entendimiento y no de acuerdo a lo que había dicho, de acuerdo al modo de Dios y de cómo él había dejado sus cosas en manos de Dios. ¿Nota la diferencia? Le pasó igual a Adán. Adán vivía rodeado de privilegios. Vivía en el lugar en donde nada le faltaba. Es más, Dios se preocupaba por él. Y cuando Dios vio que Adán estaba triste, le hizo una compañera, una ayuda idónea. Pero fue cuando dejó de escuchar a Dios, ¿sí?, que perdió su vida espiritual. Cuando él decidió tomar una decisión y decidió ir por Eva, que se había muerto en el espíritu, fue cuando dejó de escuchar a Dios. Y la consecuencia después de eso es que no dejó de escuchar a Dios. Eso está interesante. Así le pasó a David. David un día se encontró con Betsabé, empezó a hacer las cosas de acuerdo a su propio entendimiento y la voz de Dios se apagó dentro de su corazón. Entonces, queridos amigos, y de lo que sí estamos hablando es, si ustedes, como yo, están perseverando en escuchar la voz de Dios, en que Dios tome el control de sus situaciones, su enfoque tiene que estar en dejar de preocuparse y en dejar de planear y en dejar de pensar y en enfocarse en verdaderamente escuchar la voz de Dios y de no moverse hasta que Dios
no les haya hablado hasta que el Dios de la Biblia, que lo único que hizo a lo largo y ancho de toda la Biblia, que fue hablar, se comporte con ustedes como se comportó en la Biblia. Creo que eso tiene muchísimo más valor, es mucho más emocionante y creo que tanto para ustedes como para mí puede tener un efecto mucho más trascendente, ¿no cree? Déjeselo en manos de Dios, pero deje que le hable, deje que Él le llene de su voz y que sea Él quien confirme cada paso que usted va a dar. Así que, queridos amigos, no dejen de visitar las redes sociales de redcouch.mx, no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio y por favor, nos vemos en el siguiente devocional. Hasta pronto.